Hare Krishna, muy buenas tardes. Mi nombre es Karunia Nitai Das. Estoy transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Bien, muchas gracias. Antes de comenzar a estudiar la ciencia del Bhagavad Gita tal como es traducida y comentada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, voy a presentar, como es de costumbre, mis agradecimientos sinceros, especialmente a Chitrak Prabhu y también a todo el equipo de ISKCON Buenos Aires por la cordial invitación a ser parte de este gran servicio. Me siento muy honrado en realidad de poder participar del estudio, de la lectura del Bhagavad Gita tal como es y de esa manera pues prestar mi humilde servicio. Bien, también agradezco a todos los oradores de este espacio para el estudio del Bhagavad Gita, quienes semana tras semana nos iluminan con sus sabias disertaciones, y también quiero agradecerles a todos ustedes quienes siempre están muy pendientes de escuchar y de estudiar también esta ciencia trascendental del Bhagavad Gita. Bien, entonces, hecho mis agradecimientos, quiero empezar nuestro estudio del texto número 9 del capítulo 4, el conocimiento trascendental, en este día que es un día muy especial, ya que estamos primero por ser domingo. Siempre el domingo recordamos mucho también las maravillosas fiestas que organizaba Srila Prabhupada, ¿no? Como él les llamaba, las fiestas del amor, los días domingos, en donde pues se reunían con muchos devotos, muchos invitados, y era una excelente oportunidad para escuchar, para cantar y para también reunirse con otras personas para juntos ocuparnos en servicio devocional. Y también este día es especial, por supuesto, porque estamos en vísperas de la aparición del Señor Krishna, es decir, mañana estaremos celebrando el Krishna Janmastami. Janmastami esta palabra Janma significa nacimiento, Astami se refiere al octavo día, ¿no? En el calendario lunar. Entonces el Señor Krishna hace su aparición en este mundo, como vamos a repasar un poquito, como dice en el Gita, milenio tras milenio, para realizar ciertas actividades específicas, ciertas funciones, y también, como vamos a estudiar aquí, para algo muy especial que se va a revelar en este texto número 9. Entonces estamos ya preparándonos, no solamente a nivel físico, realizando todo tipo de arreglos, todo tipo de preparativos en los diferentes lugares en donde se reúnen los devotos, sino también preparándonos en sentido individual, en sentido personal, para reflexionar mucho respecto a esta venida del Señor a este mundo, ¿no? Que cada vez se convulsiona más, cada vez se convierte en un lugar bastante difícil de habitar, como también lo dice el Señor Krishna en el Bhagavad Gita. Bien, entonces sin más preámbulo, vamos a comenzar, como es de costumbre, con la lectura en sánscrito, luego la traducción palabra por palabra y finalmente el significado. Bien, vamos a hacer un repaso también de algunos versos para más o menos ir generando, ¿no?, una atmósfera apropiada en torno a la venida del Señor. Es como un preámbulo para la gran celebración del día de mañana. Bien, entonces, Srimad Bhagavad Gita, capítulo 4, el conocimiento trascendental, texto número 9. Dice lo siguiente: Janma karma cha medi bhyan evanjo veti tatuataha
Tyaktua deham punarjangma naitimang eti swarjuna. Yagma, nacimiento. Karma, trabajo. Cha, también. Me, míos. Vivian, trascendentales. Evam, de esta manera. Ya, todo aquel que. Beti, conozca. Tatuatá, cha, en realidad. Perdón, tatuatá, en realidad. Tyaktua, dejando a un lado. Dejan, este cuerpo. Prana, Puna, de nuevo. Yangma, nacimiento. Na, jamás. Eti, alcanza. Man, a mí. Eti, alcanza. Sa, él. Arjuna o Arjuna. Traducción. Que da su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Significado. El descenso del Señor desde su morada trascendental ya se explicó en el verso 6. Aquel que puede entender la verdad de la aparición de la personalidad de Dios ya está liberado del cautiverio material y por ende regresa al reino de Dios inmediatamente después de dejar el presente cuerpo material. Que la entidad viviente se libere del cautiverio material no es fácil en absoluto. Los impersonalistas y los yogis logran la liberación únicamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. Incluso entonces la liberación que logran, el fundirse en el Brahmayoti impersonal del Señor, es únicamente parcial y existe el riesgo de regresar a este mundo material. Pero el devoto, por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental del cuerpo y las actividades del Señor, alcanza la morada del Señor después de terminar con este cuerpo y no corre el riesgo de regresar a ese mundo material, En el Brahma Samhita 5.33 se afirma que el Señor tiene muchísimas formas y encarnaciones. Advaitan, Achyutan, Anadin, Ananta Rupan. Aunque existen muchas formas trascendentales del Señor, aún así son la misma y única suprema personalidad de Dios. Uno tiene que entender de este hecho con convicción. Aunque a los eruditos mundanos y filósofos empíricos les resulte incomprensible. Como se dice en los Vedas, el Purusha Bodhini Upanishad, Eko Devo Nitya Lila Nurokto Bhakta Vyapi Hiridi Amtaratma. Disculpen un poco, yo soy bastante limitado, ¿no? de visión en todo sentido, y por eso a veces se me dificulta un poco la lectura de ciertas palabras. Bien. También el estudiar y leer en celular y en computadora afecta bastante. Por eso es que cada vez, a veces por la necesidad o por las facilidades, tenemos que estudiar, ¿no? En estos medios. Pero también tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? Una de ellas es que en mi caso yo cada año me doy cuenta de que voy perdiendo más la capacidad de ver. Pero bueno, en este mundo todo tiene su precio, ¿no? Y valga la pena, se puede decir. Bien, continuamos. Con muchísimas, dice la traducción de esto que leí hace un momento, con muchísimas formas trascendentales, la única suprema personalidad de Dios está eternamente activa en relaciones con sus devotos puros. Esta declaración védica la confirma el Señor personalmente en este verso del Gita. Todo aquel que acepte esta verdad, al amparo de la autoridad de los Vedas y de la suprema personalidad de Dios, y que no pierde el tiempo en especulaciones filosóficas, alcanza la etapa más elevada y perfecta de la liberación. Por el simple hecho de aceptar esa verdad en base a la fe, uno puede lograr la liberación sin ninguna duda. La versión védica Tat Tvam así se aplica de hecho en este caso. Cualquiera que entienda que el Señor Krishna es el Supremo o que le dice al Señor,
tú eres el Brahman supremo, la personalidad de Dios, es seguro que se libera instantáneamente y en consecuencia su participación de la asociación trascendental del Señor queda garantizada. En otras palabras, un devoto del Señor que sea así de fiel logra la perfección, y eso lo confirma la siguiente aseveración védica. Tam eva bhattvati mrityum eti nanya pamta vidyate ayanaya. Uno puede lograr la etapa perfecta de liberarse del nacimiento y la muerte por el simple hecho de conocer al Señor, la suprema personalidad de Dios, y no hay otra manera de lograr esa perfección. Esto está en el Shvetasvatar Upanishad 3.8. Que no haya ningún otro recurso significa que cualquiera que no entienda que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios es seguro que se haya sumido en la modalidad de la ignorancia y por ende no logrará la salvación por el simple hecho de, digámoslo así, lamer la botella de miel por fuera o interpretar el Bhagavad Gita según la erudición mundana. Esos filósofos empíricos puede que asuman papeles muy importantes en el mundo material, pero no se vuelven necesariamente merecedores de la liberación. Semejantes eruditos engreídos tienen que esperar que les llegue la misericordia sin causa del devoto del Señor. Por consiguiente, uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimiento, y de esa manera lograr la perfección. Om Jnanati Mirandasya Gnana Salakaya Chakshun Militan Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swamin Iti Namine Nama Acharya Padaya Nita Kripa Pradajine Gaura Kata Damadaya Nagara Grama Tarine Mukan Karoti Bachalam Pangun Langajate Girim Jat Kripa Tangaham Bande Sri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpatarubhya Chakripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Tat Sat. Muy bien, entonces nuestro texto original dice Janma karma chame divyang evan yobeti tatuataha tyaktua deham punar janma naitiman eti so Arjuna. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Bien. Entonces, este Bhagavad Gita, en este Bhagavad Gita, el Señor Krishna explica varias veces respecto a la importancia de entender su naturaleza trascendental. Y en este capítulo 4 surge este tema, ya que al final del capítulo 3, cuando Arjuna le pregunta al Señor Krishna qué es aquello que lo induce a una persona a actuar, capítulo 3, recordemos que trata acerca de la acción. El Señor Krishna está exhortando a que Arjuna actúe de acuerdo a sus principios religiosos, de acuerdo a su propia naturaleza. Pero aún así, Arjuna, después de haber recibido esta lección, le surge la inquietud de pensar, bueno, está bien actuar, pero aún así, a pesar de que uno se ocupe en diferentes actividades, por mucho que estén reguladas, por mucho que estén dentro del Dharma, aún así a veces se puede cometer algún error, se puede fallar, se puede flaquear. Entonces Arjuna le dice, ¿qué es eso que me impulsa a mí o a todos a actuar a pesar de que está en contra de lo que es apropiado, en contra de nuestra voluntad? Entonces el Señor Krishna responde, Kamaesa, Krodaesa, Rayaguna, Samudbhava. Dice, es únicamente la lujuria que te induce, Arjuna, a actuar aún a pesar de que tú no lo quieras. Ese es enemigo, no Kamaesa, Krodaesa, ese es enemigo del mundo entero en la forma de la lujuria y que nace de las modalidades de la pasión y la ignorancia y que luego se transforma en
en ira. Y esta lujuria es el enemigo número 1, enemigo que lo destruye todo, dice el Señor. Entonces, en este capítulo, bueno, pero antes de empezar este capítulo, el Señor le dice que existe una manera de controlar ese enemigo conocido como kama, como la lujuria, entendiéndose por lujuria no solamente un deseo de obtener gratificación a nivel sexual, como generalmente se conoce en este mundo, sino que en el sentido védico, lujuria abarca todo aquello que sea el deseo de obtener placer, gratificación sensorial, sin incluir o sin tratar de complacer a la suprema personalidad de Dios. Es decir, un deseo mezquino, un deseo de disfrutar de cualquier clase de cosas sin acordarse o sin recordar al Señor Supremo. Por ejemplo, si yo quiero comer algo y no pienso en el Señor antes de servirme esos alimentos, o si yo veo algo y no pienso en ofrecérselos al Señor, sino que simplemente digo, yo podría disfrutar de esto. Entonces, toda clase de disfrute al margen del Señor Supremo se considera lujuria en la cultura védica. Entonces, por ejemplo, el simple hecho de yo querer disfrutar de una manzana sin recordar al Señor, sin siquiera estar consciente de que de Él viene todo, de que, como dice el capítulo 3, ¿no? Anant Bhavanti Bhutani, todos los seres subsisten a base de granos, a base de lo que el Señor provee gracias a las lluvias. Si uno no recuerda eso y si no hace ese pequeño yagya, ¿no? Yagya Shistashinanshanto Mushanti Sarva Kilvishai, también dice el capítulo 3, si uno no realiza ese yagya, entonces esa fruta se convierte en pecado, porque yo estoy ocupándome simplemente en tratar de disfrutar mis sentidos, y eso védicamente es lujuria, no solamente una cuestión sexual, sino simplemente disfrutar de todo sin reconocer al propietario supremo. Bien, entonces Krishna le responde, hay una manera de controlar ese enemigo, y le dice mediante la práctica adecuada y el desapego. ¿Y a dónde conduce esa práctica adecuada y ese desapego? A la obtención de conocimiento trascendental. Es por eso que este capítulo se titula El conocimiento trascendental, y aquí Krishna le empieza explicando cuál es el origen de ese conocimiento y cuál es el medio para recibir ese conocimiento. Recordemos que Krishna le empieza a hablar de que este conocimiento se lo dio originalmente a Vivaswan, Imam Vivaswate Yugam. Él originalmente se lo dio a Vivaswan, y luego Evam Parampara Pratam Iman Rayar Sayovidu. Entonces se lo dio a través de una sucesión discipular. Pero luego le dice el Señor Krishna que lastimosamente esa sucesión se rompió, y por eso Él ha venido nuevamente a explicar esa ciencia espiritual del conocimiento que contenido en el Bhagavad Gita. Entonces aquí es donde surge la inquietud de Arjuna y le pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú le hayas impartido esta ciencia a Vivaswan, el dios del sol, si Vivaswan nació muchísimo antes que tú? Recordemos que Arjuna está haciendo el papel de alguien que prácticamente ha olvidado todo respecto a la ciencia espiritual. Y por eso parece que está haciendo estas preguntas totalmente cubierto por avidia, por la ignorancia respecto a la naturaleza del Señor. Y por eso le inquiere a Krishna, le dice, ¿cómo es posible que tú hayas impartido esta ciencia al Dios del Sol si tú has nacido hace poco? Entonces, ahí es donde, esto nos da la oportunidad para entender este tópico, y le da la oportunidad a Sri Krishna para explicarle respecto a la naturaleza de su ser Arjuna, para que él entienda que él no es un ser ordinario. Y él le dice, Bajuni me vyatitani Yangmani Tavacharjuna. Tanyaham Veda Sarvani Natuam Beta Parantapa. Krishna le dice, si no me equivoco es en el texto 4 o 5, ¿no? Creo que el 5 del Bhagavad Gita. No recordemos, vamos a ver bien exactamente el verso. Texto 5, Bajuni me vyatitani. Le dice, muchos, ¿no? Yo he pasado, le dice Krishna, tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos, Bajuni, ¿no? Como en el verso, Bajunan, Yangmanan, Ante, muchos nacimientos. Tanto tú como yo hemos pasado por muchos nacimientos.
Yo los puedo recordar todos, pero tú no, le dice, ¿no? Bajuni me beatitani. Yangmani, muchos nacimientos. Yangmani tabachar yuna. Tanto tú como yo hemos pasado por muchos nacimientos. Yo los puedo recordar todos, pero tú no, le dice Krishna a Arjuna. Lastimosamente tú no puedes recordar. Entonces, Srila Prabhupada explica en el significado por qué Krishna recuerda todos sus nacimientos y por qué Arjuna no. La clave es que Krishna no cambia de cuerpo. Cuando una persona cambia de cuerpo, olvida todo. Porque anteriormente ya Krishna también le dijo a Arjuna que ellos siempre existieron. En el capítulo 2 le acababa de decir que nunca hubo un tiempo en el que no existieran ellos. Le dijo, ¿no? Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes. Y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Todos ellos existieron, pero también dice Srila Prabhupada en el significado, Arjuna existía, pero haciendo otro rol, ¿no? Bien, entonces, acá Krishna le está diciendo, tú los olvidas porque has cambiado de cuerpo, pero yo no, yo los sigo recordando. Entonces, Krishna le empieza a dar la primera lección respecto a su propio ser. Le está diciendo que él no cambia de cuerpo. Y en este Bhagavad Gita, al Señor Krishna nunca se lo llama como, por ejemplo, Saririna o Dejina, o el Deji, aquel que está dentro del cuerpo, sino que al Señor Krishna se lo llama como la suprema personalidad de Dios. Nunca se le llama como aquel que posee un cuerpo, como aquel que cambia de cuerpo, como ese sí es en el caso de todas las entidades vivientes. Entonces, esta es la primera lección para tratar de entender la naturaleza trascendental del cuerpo del Señor Supremo. Y esta primera lección es que Él no cambia de cuerpo. Por eso puede recordar absolutamente todo. A pesar de que pasan muchos nacimientos, ¿no? El Señor ha pasado. Y algo interesante también y que se menciona en este verso es la palabra Yanma. Esto se va a repetir en varias ocasiones. Se repitió, como ya lo leímos en el texto número 5, ¿no? Cuando él dice Bajo ni me beatitani, Yanmani, nacimiento. Pero, ¿cómo podemos entender que el Señor no nace si acá se dice que aquel que puede entender la naturaleza trascendental de su nacimiento y actividades no vuelve a nacer en este mundo? Lo que ocurre es que desde nuestra visión particular, el Señor Krishna nace en este mundo, pero la realidad es que el Señor nunca nace, Él simplemente se manifiesta. Y es por eso que en otros versos de este mismo capítulo, en el texto número 6, en el texto número 7, el Señor emplea la palabra Sriyami. La palabra Sriyami significa que no nace, sino que se manifiesta, es decir, que aparece. No es que recién cuando el Señor Krishna aparece en este mundo, Él lo hace de la misma manera en que aparece el sol en el horizonte. Cuando nosotros vemos que el sol va apareciendo en el horizonte, no significa que en ese momento recién nace el sol o se ha creado el sol. Simplemente ocurre que para nuestra visión, el sol está apareciendo. Y así como aparece, desaparece en otro momento del día. De la misma manera, el Señor Krishna no nace en este mundo, sino que se manifiesta. Por eso se emplea la palabra Sriyami. Entonces, ahora el Señor Krishna también le va a explicar las razones de por qué o por qué el Señor Krishna aparece en este mundo. Y él le dice a Arjuna, Yada hidarmasya glanir babati barata, abyutanan adarmasya tadatmana sriyami aham. Él le dice que
cada vez y cuando hay una declinación, Glanir, cada vez y cuando hay una discrepancia o una disminución en los principios religiosos y un aumento predominante de la irreligión, en ese mismo momento Él aparece. Pero Él aparece, aunque es innaciente, Él aparece bajo su propia potencia interna. Y eso lo dijo también en el verso anterior. Ayó a Pisán había Yadma. Él dice ayó la raíz ya, la palabra ya es la raíz de la palabra yanma, que significa nacimiento, como ya habíamos mencionado. Y el prefijo a significa sin o no. Aquí se dice ayó, es decir, que el Señor, aunque no nace, aún así aparece en este mundo. Ayó a Pisán había Yadma. Ayó a Pisán había Yadma. Es decir, Él, aunque Él aparece, su cuerpo es Abya Yadma, es decir, su cuerpo no es perecedero, no se deteriora. Y eso se puede evidenciar en todas las escrituras védicas, especialmente en el Srimad Bhagavatam, o también en otros libros como en el Mahabharata, que se explica que el Señor Krishna, a pesar de que cuando ocurrió la batalla de Kurukshetra tenía más o menos 125 años, aún así parecía o se veía como un joven, como un adolescente, porque su cuerpo no se deteriora. El cuerpo de todas las entidades vivientes está sometido a diferentes cambios, 6 cambios: nacer, crecer, tener sus productos, mantenerse por un tiempo, decaer y luego perecer. Entonces todos estos cambios afectan a las entidades vivientes corporificadas en este mundo. Pero el cuerpo del Señor Krishna es Abya Yadma, es decir, nunca se deteriora. Él no lo afecta el transcurso del tiempo, porque Él es el tiempo. Como Él dice, ¿no? Kalo Asmi, dice en el Bhagavad Gita. Él más bien es el tiempo que todo lo devora y nada lo perjudica a Él. Entonces, todo este tipo de cosas afectan a los seres humanos, pero no a la suprema personalidad de Dios. Por eso Él dice, Ayó Pisán Abya Yanma Bhutanan Isara Pisa. Y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco milenio tras milenio en mi trascendental forma original. Ayó Pisán Abya Yanma Bhutanan Isara Pisa. Prakritin son adistaya Sambhavami Atmamayaya. La palabra Atmamayaya significa que Él aparece bajo su propia potencia espiritual. Recordemos brevemente que el Señor tiene varias potencias, múltiples potencias. Parasya, Shakti, Vividai, Vasruyate, dicen las escrituras védicas. Pero, básicamente, todas se resumen en 3. La potencia externa, que es la potencia material, energía material. La potencia, está también su potencia, las Jiva Tattvas, que son su potencia marginal. Y también su potencia espiritual o su Atmamaya. Entonces, cuando quiera que el Señor aparece en este mundo, Él aparece protegido por su potencia interna, su potencia espiritual, su Atmamaya. Y Él aparece milenio tras milenio. ¿Y para qué aparece? Como decía en el verso 7, Yada Yada Hidarmasya Glanir Babati Bharata. Cuando hay una declinación en las prácticas espirituales y un aumento de la irreligiosidad, entonces el Señor en ese momento aparece en este mundo. En el Bhagavatam y también en el Chaitanya Charitamrita encontramos la descripción de las diferentes apariciones del Señor en este mundo, las razones por las que Él desciende. Hay muchas encarnaciones, muchos avataras del Señor, y todos ellos tienen un propósito específico. Muchos de ellos vienen a realizar pasatiempos y otros también vienen a enseñar el Dharma de cada era. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay cuatro yugas, 4 eras, 4 milenios, y en cada uno de ellos el Señor encarna para enseñar un Dharma específico. Por ejemplo, en el Satya Yuga el Señor encarnó en la forma de Hamsa, tiene otros nombres, ¿no? Como Suparna también, y apareció para enseñar la meditación. En Treta Yuga el Señor viene a enseñar la realización de yagyas o sacrificios, ¿no? Y su nombre también es, ocasionalmente es yagya, tiene otros nombres también, pero uno de ellos es yagya, y viene a enseñar a realizar diferentes sacrificios o yagyas, sacrificios de fuego.
Luego, en Dwapara Yuga, el Señor aparece para enseñar el proceso de la adoración, el archa en los templos, principalmente. Y en Kali Yuga, el Señor también encarna, pero de una manera muy confidencial, ¿no? Por eso se lo llama la encarnación de esta era, se le llama Chana Avatar, porque no aparece abiertamente en las Escrituras. Por eso otro nombre del Señor Krishna es Trikala Yuga, es decir, que aparece en 3 yugas, porque en la 4ª yuga, en esta era de Kali Yuga, el Señor aparece de una manera muy confidencial. Eso significa la palabra chana, muy confidencial. Y esa encarnación, aunque es confidencial, solamente puede ser reconocida y distinguida por aquellos devotos, eruditos, quienes en las Shastras han encontrado, por supuesto, la manifestación o la predicción de la aparición del Señor Chaitanya Mahaprabhu. En realidad son muchos textos, ¿no? Uno de ellos es el propio Bhagavatam, famoso verso del canto 11, capítulo 5, si no me equivoco, texto 32. Krishna Varnan Tuisa Krishna Sango Pangastra Parsada. Entonces ahí se explica que el Señor Krishna aparecerá en este mundo, pero no con su color, sino con una tez más bien dorada, como la del Señor Chaitanya Mahaprabhu. También lo ha descrito el Mahabharata y muchos más bien. Entonces, en cada era el Señor aparece para realizar una labor específica que lo está mencionando en este texto 7. En el texto 8, previo al texto 9 que estamos estudiando hoy día, el Señor especifica un poco más su misión. Y Él dice, Paritranaya sadhunan vinasaya chaduskrita dharma sanstaparayartaya sambhavami yuge yuge. El Señor dice, Paritranaya sadhunan. Sadhunan se refiere a los sadhus. Paritranaya sadhunan. Es decir, Él viene para redimir a los piadosos, es decir, a los sadhus. Y viene también a castigar a todas esas personas que están causando estragos en la vida espiritual de la humanidad. Entonces, Él viene en primer lugar a proteger a su devoto en las diferentes encarnaciones. Recordemos que algo interesante que nosotros tenemos que entender es que el Señor Krishna en estos versos está hablando en su posición como Dios. Y por supuesto, como Dios, Él tiene que proteger el Dharma. Recordemos que solamente Él crea el Dharma y Él debe proteger el Dharma, como dice el Srimad Bhagavatam, Dharmantu Saksak Bhagavan Pranitan. Es únicamente la suprema personalidad de Dios quien puede emitir los códigos religiosos para toda la humanidad. Y Él también tiene la responsabilidad de mantener, de preservar esos códigos religiosos y sus debidas prácticas. Es por eso que Él, preocupado por el bienestar de la humanidad en las diferentes eras, desciende a este mundo. Por eso es que se lo conoce al descenso del Señor, técnicamente se lo conoce con la palabra avatar. Eso significa avatar, aquel que desciende. Pero estamos viendo aquí que cuando el Señor desciende, no lo hace como un ser, o cuando el Señor viene a este mundo, no lo hace como un ser ordinario, sino que siempre, como estudiábamos, viene bajo la protección de su potencia interna, su potencia espiritual, y Él no cambia de cuerpo, su cuerpo no se deteriora, Él no olvida. Ya vamos aprendiendo algunas características del cuerpo trascendental del Señor y también su propósito. Entonces, desde este ángulo, en este punto, en estos versos que estamos estudiando, 4 versos anterior al 9, el Señor está hablando desde su posición como Dios, como Vishnu, como protector de los códigos religiosos de la humanidad. Y por eso es que Él tiene que ocuparse en esta labor, ¿no? Cuando el Señor en el Bhagavatam le explica estas apariciones, el Señor está mencionando que Él aparece como Vishnu, como aquel que protege el Dharma, como el regente de la modalidad de la bondad que protege los códigos religiosos. Entonces, de esa manera, Él está explicando que en sus diferentes encarnaciones o apariciones en este mundo, Él tiene el rol de proteger a sus devotos, principalmente. Como ustedes recordarán muchos casos, ¿no? Por ejemplo, Prahlad Maharaj.
El Señor vino para proteger a Prahlad del famoso Asura. La palabra Asura significa el demonio, alguien muy pecaminoso, alguien que está totalmente en contra del bien universal, de toda la humanidad, de los principios espirituales. Entonces Hiranyakasipu era un demonio que quiso matar incluso hasta a su propio hijo, porque era un Bhakta, porque era devoto de Krishna, de la suprema personalidad de Dios. Entonces el Señor apareció para primero proteger a Prahlad y luego castigó a Hiranyakasipu. Bien, hay muchos otros ejemplos también de cómo el Señor viene a matar a muchos de estos personajes asúricos y viene a restablecer los principios del Dharma, de la espiritualidad, de la religiosidad. Entonces ahora, en este verso en particular, en el 9, el Señor Krishna nos está mencionando muchas palabras importantísimas. Desde el principio, la palabra Janma, debemos entender a qué se refiere con Janma. Para nuestra visión, el Señor aparece, el Señor nace como una entidad viviente ordinaria. Aparentemente, el Señor nace de un hombre y de una mujer, aparentemente. Pero en realidad, como decía el verso, ¿no? Tadatmana Sriyami Aham. Sriyami, yo me manifiesto, dice Krishna. Yo me manifiesto en este mundo, milenio tras milenio, en mi trascendental forma original. Pero para la visión ordinaria, el Señor nace como cualquier otra entidad viviente, o también podemos decir que su Janma, que su nacimiento, no se encuentra al mismo nivel que una entidad viviente ordinaria. Y el Señor explica acá dos cosas importantísimas que sobresalen de todo lo importante de este verso. Janma karma chame divyang evanjo beti tatuataha. El Señor está mencionando dos palabras importantísimas aquí, que son la palabra Beti y la palabra Tatuata. Janma karma chame divyang, la palabra Tatuata y la palabra Divyang. Estas dos palabras son significativas. La primera, la palabra Divyang, Janma karma chame Divyang. Divyang significa divino. Es decir, que este nacimiento del Señor y sus actividades son divinas. Es decir, que no se encuentran al mismo nivel que las actividades o que el nacimiento de una entidad viviente ordinaria, sino que estos acontecimientos del Señor Supremo son divinos, son espirituales. Él no nace como una entidad viviente ordinaria, doblegada por la dualidad, como dice el Bhagavad Gita, de la ilusión, de la lamentación, el desconcierto. Recordemos que el desconcierto y la lamentación son propias de todos los seres en este universo material, incluso estos signos son propios de seres como Brahma. ¿Qué decir de todos nosotros? Pero el Señor Supremo, cuando Él nace, no nace bajo esta ilusión ni bajo este desconcierto, sino que Él nace con pleno dominio de su naturaleza, de sus características. Y es por eso que si nosotros estudiamos el Srimad Bhagavatam, el 10º canto, que trata sobre la aparición del Señor y todas sus actividades, vamos a encontrar cómo fue la maravilla de su nacimiento. No solamente en el canto, en el 10º canto, podemos también recurrir al Krishna Book, y allí Srila Prabhupada ha resumido todos los pasatiempos narrados en el 10º canto del Srimad Bhagavatam respecto a la aparición de la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Entonces, Divyang significa que su nacimiento no es ordinario. Basta con ir a estas descripciones en el Bhagavatam. Lo recomendado es que todavía no lleguemos al 10º canto, si no hemos estudiado todavía los cantos previos. Vamos desde el principio, los 9 cantos, estudiándolos, y luego estudiamos el 10º canto del Bhagavatam. Ahí están todos los 80 y tantos pasatiempos del Señor Krishna cuando estuvo acá en este mundo. Pero también podemos recurrir
a la explicación que ya Srila Prabhupada recoge en el Krishna Book, y vamos a darnos cuenta de lo fantástico y maravilloso que fue el nacimiento de la suprema personalidad de Dios Sri Krishna. No me voy a adelantar mucho con esos detalles porque seguro mañana muchos oradores en el mundo entero vamos a escuchar muchas clases por el Krishna Janmastami, y tal vez vamos a recordar también estos pequeños detalles, pero basta mencionar un par para darnos cuenta de que su nacimiento no es un nacimiento ordinario. Primero, por el hecho de que el Señor no es fruto de la fecundación de un hombre y una mujer como el de todos los seres mortales. El Señor se instaló en el corazón de su padre Vasudeva, y luego de allí fue transferido al corazón de su madre y al vientre de su madre, y el Señor apareció en este mundo como un niño de 4 brazos. Algo totalmente extraordinario, y no apareció desnudo ni cubierto de sangre ni de placenta, sino que el Señor apareció bajo todo su dominio, todo su poder, con todos sus ornamentos, totalmente refulgente, algo que es totalmente diferente a lo que es, y por supuesto sin llorar, ¿no? En este mundo los niños necesitan una palmada para experimentar, ¿no? Pues, para abrir la respiración y todos esos procesos, y tienen que verse sometidos al principio, no al llanto, al sufrimiento. Pero el Señor no nace bajo estas circunstancias. El Señor desde el principio le habló a sus padres, dio un discurso, etc. Entonces todos estos acontecimientos nos demuestran que su nacimiento y sus actividades son totalmente divyan, es decir, trascendentales. Y hay otro punto importante, como mencionaba, que es la palabra tatuatá. Es decir, nosotros, tatuatá significa en verdad. Nosotros, para que se cumpla lo que el Señor Krishna menciona aquí, que aquel que entiende, y ojo, entiende, dice, entiende, aquel que entiende en verdad la naturaleza de mi nacimiento y actividades, no vuelve a nacer en este mundo, sino que alcanza mi morada eterna. Es decir, que no solamente debemos de superficialmente sabernos estos pasatiempos o superficialmente asimilar o recoger todo este conocimiento, sino que debemos entender. Eso significa tatuatá, debemos entender en verdad la naturaleza de su nacimiento y actividades. Este es un tópico importantísimo porque el Señor Krishna lo va a mencionar. Prácticamente todo el Gita es permeado con la explicación respecto a su naturaleza. Por ejemplo, más adelante en el capítulo 7, el Señor dice, Naham prakasa sarvasya yoga maya samabrita. Él dice, Naham prakasya, yo nunca me les manifiesto a los necios y poco inteligentes. Esta forma del Señor no lo puede entender cualquier persona. Sus actividades, sus características, cualquier persona, por mucho que esté frente a él, como en el caso de Kansa, de Shishupal, de Dantavakra, de tantos demonios, de otros más como Yarasandha, como Salva, etc. Estuvieron en el mismo momento en que estaba Krishna presente en este mundo, y sin embargo lo vieron como un enemigo, no lo entendieron. Por lo tanto, acá se nos exhorta a entender bien estos tópicos, estos puntos, porque el resultado es que uno se libera del sufrimiento por entender en verdad la naturaleza de su aparición y actividades. Hay un verso muy similar en el Bhagavatam, que es el 1.3.29, en donde se dice también, Yanma guhyam bhagavato, yaetat prayato nara, sayam pratar grinam bhaktya dukkha grama vimuchate. Dice que aquel que entiende los misterios, Yanma Guhyan, la palabra Guhyan significa misterioso, ¿no? Muy complejo. Yanma Guhyan, aquel que entiende los misterios o aquel que recita, mejor dicho, aquel que recita lo misterioso de mi nacimiento y actividades, tanto en el día o como en la noche, inmediatamente se libera de los sufrimientos de esta existencia material. Entonces, pero ¿cómo es posible esto? Uno tiene que entender. Pero ese verso del Bhagavatam dice, Bhaktya, uno tiene que tratar de entender
lo misterioso de la naturaleza, del nacimiento y actividades del Señor Supremo con una actitud devocional, con una actitud servicial. Es por eso que en el principio del Gita, en la introducción, mejor dicho, Srila Prabhupada dice, uno tiene que entender el Bhagavad Gita con una actitud humilde. Ese es el secreto. No hay otra manera. Si uno no tiene esa actitud, y por eso es que recordamos que en este Gita el Señor Krishna le ha recomendado a Arjuna que tenga esa actitud, que no lo envidie, que sea un amigo, que lo aprecie para que pueda penetrar en los misterios de su comprensión. Como el Señor Krishna también lo dice, ¿no? Bhaktiaman abhiyanati yavan yaschasmita tuata. Nuevamente la palabra tatuata. A mí se me puede entender en verdad, tal como estoy frente a ti, únicamente a través de bhakti, a través de la devoción. Y de esa manera uno puede penetrar en los misterios de su comprensión. Ahora, hasta el verso 8, el Señor Krishna estaba hablando en su rol de suprema personalidad de Dios, en su rol de el poseedor de todo, el protector de todo, el dueño de todo. Pero en este verso, el Señor Krishna está hablando, no desde ese ángulo, desde esa plataforma. El Señor Krishna está hablando desde su rol de Krishna. Desde su rol de Krishna. Es decir, no desde su rol de Dios. Ahora, podemos crear cierta confusión o cierta dicotomía al tratar de separar a Dios de Krishna. Pero aquellos que son entendidos en esta ciencia espiritual saben perfectamente que, si bien es cierto, Krishna es la suprema personalidad de Dios, aún así, Él, hasta cierto punto, se despoja de ese cargo, de esa función, para ocuparse en algo más placentero que simplemente poner orden, administrar, crear, aniquilar, sino que Él viene a este mundo. Él viene a este mundo, sí, Krishna, que no tendría por qué venir a este mundo, ya que a través de sus diferentes avataras, de sus diferentes kalas, como dice también el texto del Bhagavatam 1.3.28, el anterior al texto que leíamos del Yanma Guhyan Bhagavato, Yaetat Prayatonara, el verso anterior, recordemos que este capítulo del Bhagavatam, el 3, habla respecto a todas las encarnaciones programadas del Señor. Y al final, después de describir todas las encarnaciones, se dice, Ete chansa kalam punsam, Krishnastu Bhagavan Swaya. Es decir, que todas esas encarnaciones o kalas, ¿no? Ete chansan kala. Kala significa una encarnación o una porción de otra porción. Es decir, que no solamente a este mundo vienen diferentes manifestaciones de Krishna, diferentes expansiones, sino que también vienen a veces porciones de esas porciones. Por eso se le llaman kalas. Ete chansa kalam punsan, Krishnastu Bhagavan Swayam. Pero dice el Bhagavatam, pero Krishnastu Bhagavan Swayam. Pero Krishna, este Krishna que se describió también, no es otra encarnación más, es Swayam Bhagavan. Y esta palabra es importantísima, porque Swayam significa Él mismo. Él mismo. Es decir, Krishna cuando desciende a este mundo, el Krishna que le está hablando a Arjuna, no es una simple encarnación, no es una encarnación poderosa o un avatar secundario que viene a realizar una función específica como muchos otros. Este es Krishnastu Bhagavan Swayam, es la persona suprema original. Swayam, cada vez que escuchamos la palabra Swayam Bhagavan, estamos hablando del Krishna de dos brazos, el Krishna que está frente a Arjuna, el Krishna que al final del Gita le dice a Arjuna, ríndete a mí. Cuando Krishna le dice a Arjuna, Sarva Dharman Paritya Man Ekansaradam Braya, le está diciendo ríndete a mí, pero no le está diciendo ríndete a Dios, que también se puede entender como algo positivo, pero lo más confidencial, recordemos que estamos hablando de tópicos también
espirituales y hasta cierto punto confidenciales, como dice el verso del Bhagavatam que ya mencionamos, ¿no? Yanma Guhyan Bhagavato. Y en este Bhagavad Gita hay cosas muy confidenciales, ya hemos repasado, hemos estudiado, hay cosas muy confidenciales. Y lo más confidencial de todo este Bhagavad Gita es que cuando Krishna le pide a Arjuna que se entregue a él, no le está simplemente pidiendo que se entregue a Dios. No está hablando desde su posición como Paramatma, como Brahman, como el Señor Supremo, como el Purusha, el Dios de este mundo, sino que le está diciendo a mí, a la persona, como le dijo en el canto 11, ¿no? Bhaktiaman abhyanati yaman yachasmitato ata. A mí me puedes entender, a esta persona que estás viendo de dos brazos frente a ti, únicamente a través del bhakti. Y quiero que te rindas a esa persona. No simplemente al concepto de Dios, que ya es bueno, pero no es suficiente. Krishna está pidiendo que las personas se rindan a Él, ¿no? Como dice Srila Prabhupada, y cita el verso, ¿no? del Brahma Sanjita, que también se han citado en estos capítulos anteriores, como por ejemplo el texto, ¿no? Benum Kwanan, no exactamente ese, ¿no? Pero hay otros del Brahma Sanjita que también hablan de la naturaleza de Dios, pero también el Benum Kwanan Tan Aravindan Dalaya Takshan, ¿no? Entonces, a ese Dios, a ese Krishna que toca la flauta, que tiene la pluma de pavo real en su cabeza, que disfruta en los bosques de Braya, Krishna le está pidiendo a Arjuna que se entregue a él. Entonces, cuando Krishna habla de su descenso en este Bhagavad Gita, de su aparición, de sus actividades, más que referirse al Dios protector, al Dios que desciende para proteger, para castigar, porque Krishna no, en realidad él como la persona, como Swayam Bhagavan, no tendría por qué aparecer en este mundo. Simplemente a través de sus diferentes expansiones puede proteger a su devoto y también aniquilar a los impíos. Es suficiente con que el Señor mueva una ceja para destruir todo este universo. O simplemente que con su deseo aniquile a todas aquellas personas que están ocasionando perjuicios o estragos en la religiosidad en el mundo. Entonces, ¿para qué desciende el Señor? Aparentemente no hay una razón, no hay un motivo, ¿no? Anteriormente dije, ya leíamos, ¿no? Paritranaya sadhunam vinasaya chaduskritan, para proteger y para castigar. Pero eso lo puede hacer cualquiera de las expansiones de Krishna. Pero ¿para qué viene Swayam Bhagavan? Esa es la pregunta. ¿Para qué se molesta el Señor Supremo en descender una vez cada día de Brahma? Y somos muy afortunados porque justamente estamos en ese día de Brahma, ¿no? Y en el milenio donde el Señor Krishna aparece. ¿Por qué? El Señor simplemente viene a este mundo a complacer a sus devotos. Y es por eso es que Él viene a realizar muchos pasatiempos. Muchos pasatiempos para aumentar esa bienaventuranza trascendental con sus devotos. Por eso Él dice acá, aquel que comprende la naturaleza de mi aparición y actividades no vuelve a este mundo. Él viene para ocuparse en estas actividades, para complacer a sus devotos, para divertirse en muchos lilas con sus devotos muy queridos, y no solamente para castigar y para proteger. Entonces, cuando Él desciende a este mundo, que lo hace aparentemente en su forma de dos brazos, aparentemente como una persona ordinaria, Él sigue siendo la persona totalmente trascendental. Es por esto que a veces muchas personas se confundieron. Cuando el Señor apareció hace 5,000 años, muchos se confundieron. Y muchos se burlaron de Él también, como Él dice en el texto 9:11 de este Bhagavad Gita. Abhayananti manmudha manusintan nungarrita. Parambaban ayananto mamabutan maheshwaram. Abhayananti, se burlaron de mí, dice Krishna. Abhayananti madmudha. Los mudas, los necios, se burlan cuando desciendo con aparentemente esta forma humana. Ellos no conocen la naturaleza trascendental. Mi naturaleza trascendental como Señor Supremo de todo lo que existe. Entonces,
el Señor viene, pero cada vez que Él viene, Él no es como una persona ordinaria. Él mantiene todas sus cualidades totalmente trascendentales. Así aparezca en tantas formas que aparentemente pueden parecernos desconcertantes y hasta cierto punto grotescas, ¿no? Por ejemplo, el Señor aparece hasta como un jabalí. En eras anteriores el Señor apareció en la forma de Baraj-Hadeb, como un jabalí. Pero siempre mantuvo su naturaleza trascendental. Lo que sí debemos entender es que cuando el Señor aparece, Él se mete en el rol. Él hace perfectamente el rol o cumple el papel del avatar que está o de la función que está realizando en ese momento. Por ejemplo, cuando Él descendió como Baraj-Hadeb, Él tomó esta forma porque la tierra había caído en el fondo del océano de Garba, en el fango. Entonces, ¿cuál es la mejor entidad viviente que puede subsistir, ¿no?, en este medio? Obviamente un cerdo. Por eso Él aparece como Baraj-Hadeb, que es un tipo de cerdo. Baraj-Hadeb, Baraja significa cerdo. Y no solamente que cuando el Señor empieza a buscar a la tierra, Él también lo hace como lo hacen estos animales, empieza a osar, ¿no? Empieza a osar, como ustedes han visto en los cerdos, cuando están buscando algo, empiezan con su trompa, ¿no? Eso se llama osar. En el fango, donde quiera, empiezan así, ¿no? Hacer así como buscando algo. Y el Señor también hace lo mismo. Pero sigue siendo la suprema personalidad de Dios. Nunca pierde un ápice de su potencia cognitiva, de su potencia trascendental, llena de conocimiento, eternidad y bienaventuranza. Por eso es que Srila Prabhupada cita, en versos anteriores, ha citado dos versos extraordinarios del Brahma Sanjita, en donde se describe la naturaleza de todas estas encarnaciones. Allí se dice: Advaitan Achutan Anadin Ananta Rupan Adyam Purana Purusha Navayovanancha. Allí se dice que Advaitan, las formas del Señor son no duales porque no existe diferencia entre su cuerpo y su ser. Advaitan Achutan, son infalibles, nunca caen, nunca se deterioran, nunca fallan. Advaitan Achutan Anadin, no tienen un origen como todos nuestros cuerpos, nuestras formas. Advaitan Achutan Anadin Ananta Rupan, y son miles de formas. Ananta Rupan. Advaitan Achutan Anadin Ananta Rupan Adyam Purana Purusha Nava Yovanancha. Todas esas formas son el origen de todo. Aunque no tienen origen, son el origen de todo. Y son muy antiguas. Eso significa Purana. Adyam Purana, él es la persona más antigua del universo entero. Aún así, Navayovanancha, aún así permanece, especialmente en su forma de Krishna, aparece muy como un joven, como un adolescente. No tiene ni siquiera barba. Dice Srila Prabhupada, apenas tenía como una pelucilla, ¿no? Un bigotito así como a los adolescentes cuando recién le empieza a salir el bigotito así como una pelucita. Y tenía 125 años cuando se fue de este mundo, cuando dejó sus lilas terrenales. ¿Y quién puede entender? Dice el Brahma Sanjita. Dice: Vedeshu Durlavan Adurlavan Atma Bhakto Govindan Adipurushan Tan Aham Vayami. Vedeshu, dice Vedeshu a Durlava. Vedeshu se refiere a los vedantistas, aquellos que tratan simplemente de entender a Dios a través de especulaciones filosóficas. Dice Durlava, Vedeshu Durlava, es muy difícil, sus formas, sus cualidades, y qué decir como Krishna, como Swayam Bhagava, es muy difícil de entender para todo este tipo de trascendentalistas que simplemente tratan de entenderlo a través de especulaciones. Pero luego dice, Adurlava Atma Bhakto, la palabra Durlava significa difícil. Y Adurlava significa lo contrario, es decir, muy fácil. ¿Para quién? Dice el Señor, Atma Bhakto. Son muy difíciles, son muy fáciles de entender para mi devoto. ¿Y cuál es cómo podemos entenderlo? Ya dijimos que necesitamos entender a Dios, pero se necesita tener esa actitud de Bhakti.
Ese es el ticket o lo que hay que tener para poder entender estas formas. Por eso también otro texto del Brahma Sanjita, Premangyana Churita Bhakti Velochanena, Santa Sadaiva Krida Yesu Vilokayanti, Yan Seamasundran Achintan Gunaswarupam, Govindan Adipursan Tan Aham Vayami. Premangyana, Angyana, esto es un ungüento. Angyana significa un ungüento que en los Vedas se recomendaba para recuperar la visión. Entonces, Premangyana, este ungüento de prema, de amor por Dios, debe ser necesario. ¿Para qué? Premangyana Achurita Bhakti Vilochanena. Se necesita de este ungüento para poder entender al Señor Supremo. Premangyana Achurita Bhakti Vilochanena, Santa Sadaiva Hrida Yesu Vilokayanti. Para poder entender a ese Señor Supremo, que está en el corazón de todos. También se necesita esta actitud de devoción, esta actitud de amor, para entender su forma original como Govindan. Yansya Masundran Achintan Gunaswarupam. Para poder entender a este Govindan, se necesita de ese prema, de esa actitud, por lo menos de esa actitud devocional, para con una actitud sincera, sana, positiva, poder entender los misterios de su aparición y nacimiento. Aunque Él encarna en múltiples formas, uno necesita poder de esto para poder entender todas esas manifestaciones, todas esas apariciones. Entonces, cuando el Señor Krishna dice acá que aquel, ¿no?, que entiende verdaderamente la naturaleza trascendental, recordemos, Divya y Tatvata, aquel que entiende verdaderamente la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, no vuelve a este mundo, no vuelve a nacer en este mundo, nunca más, sino que alcanza la morada eterna del Señor. Entonces, estamos viendo, recapitulando y ya para concluir, ya estamos en la hora. Entonces, debemos recordar que el Señor, primero, es el origen de este conocimiento que es necesario para erradicar esa lujuria que es la causa de la actividad pecaminosa. Y ese origen, y como origen, el Señor desciende para restablecer los principios de la religiosidad a través de nuevamente reactivar esta sucesión discipular. Y el Señor, cuando viene, no aparece como un ser ordinario, sino que aparece en su trascendental forma original. Y viene con un propósito general, digamos, una misión general, hasta cierto punto externa, de restablecer los principios del Dharma y de rescatar a sus devotos y de castigar a los infieles, a las personas perversas. Viene con ese propósito externo, pero en este verso el Señor está hablándole de Él. Él viene para realizar pasatiempo, está hablando de Swayam Bhagavan. No simplemente está hablando como una encarnación, como una expansión que viene con estos propósitos, sino que Él viene a esto, Él viene a divertirse prácticamente, ¿no? Si nosotros analizamos todas las encarnaciones, revisémoslos, podemos revisarlo. Todas las encarnaciones de Krishna han venido con un propósito. Pero cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿cuál es la razón de la venida de Krishna? Nos quedamos allí sin respuesta. ¿Cuál es la razón? ¿No? Como Nrsimhadev vino a proteger a Prahlad y a castigar a Kansa, como Rama vino a rescatar a Sita y a castigar a Ravana, etc. Siempre hay un propósito. Pero cuando nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de la venida de Krishna Swayam Bhagavan? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que Él viene únicamente a realizar pasatiempos, lilas, pasatiempos con sus devotos, muy queridos. Esa es la única razón por la que Él viene, para engrandecer su placer y el placer de todos sus devotos. Y por eso Él dice, aquel que me entiende, ¿no?, que entiende todas estas actividades trascendentales y mi aparición, entonces no vuelve más a este mundo, sino que alcanza, como lo dice más adelante, capítulo 8, la máxima perfección, esa morada trascendental.
Bien, bueno, estos son algunos tópicos en realidad hay mucho que hablar, por supuesto, ¿no? Hay muchísimo que hablar. Pudiéramos hacer una semana, ¿no?, de disertaciones respecto a la aparición del Señor Krishna, pero estos tópicos son confidenciales, porque a veces se piensa que, o a veces pensamos, ¿no?, cuando hacemos un estudio así muy superficial, por eso es importantísimo que siempre estudiemos el Gita. No hay manera de saciarse, como le dice Arjuna a Krishna, ¿no? Mientras más escucho de ti, más quiero saborear el néctar de tus palabras, ¿no? Siempre saborear ese néctar. Y aunque cada año estudiamos y repasemos y volvamos a leer, siempre vamos a encontrar cosas nuevas y frescas. Entonces, estos tópicos son confidenciales. Porque cuando Krishna está hablando en el Gita, Arjuna, no está hablando solamente de Krishna como la verdad suprema, como el Ishvara, el controlador, el Dios de todo, sino que el que le está hablando a Arjuna y le está pidiendo rendición y entrega, no es simplemente Dios, es Krishna. Es Krishna el de dos brazos. Por eso él da pista, no le da pista a Arjuna, le dice, esta personalidad que estás viendo frente a ti de dos brazos, no le está hablando de Narayan, no le está hablando, incluso en los significados, al final del capítulo 18, si no me equivoco, en los versos finales, Srila Prabhupada nos revela su humor muy confidencial también, ¿no? Srila Prabhupada dice, ni siquiera, ¿no?, cuando habla de la entrega a la suprema personalidad de Dios, encontramos ese humor muy particular de Srila Prabhupada en relación con Krishna. ¿Ah? Y él dice, ni siquiera debemos entregarnos a otras formas como Rama o Nrsimha. Mire, son formas muy confidenciales, formas que también adoramos mucho, como Nrsimha, como Rama. Pero Srila Prabhupada incluso dice, no, ni siquiera a ellos, sino solamente a Krishna, es decir, a la persona. Entonces, cuando Krishna está hablando en este Gita, estos versos, y los versos finales, y en el capítulo 11, bueno, en todos los capítulos, cuando Dios le está hablando a Arjuna, no le está hablando solamente Dios, le está hablando Krishna, la persona de dos brazos que está frente a Arjuna. Entonces él pide, ríndete a mí, pero no al Paramatma, no al Brahman. Estas diferencias también deben respetarse. A veces queremos meter todo en la licuadora, ¿no?, y pensar que todo es lo mismo. Lo maravilloso de esta filosofía, Chintya Veda, Veda Tattva, es que existen igualdades y existen diferencias entre el Señor y sus energías. Pero así como existen igualdades, existen diferencias, y estas diferencias deben respetarse. Y por lo tanto, el Señor está cumpliendo acá su rol como Krishna, y debemos respetar su deseo. Entonces, cuando Krishna está hablándole a Arjuna de ríndete a mí, no le está diciendo ríndete al Paramatma, ríndete al Brahman, ríndete a la forma universal, ríndete al Purusha, al Señor de este universo. Adorar todas esas formas, por supuesto que está bien, pero Krishna viene por sus devotos. Y Krishna a su devoto no le va a decir ríndete a Paramatma, no le va a decir ríndete a la forma universal. Krishna le dice a su devoto, ríndete a mí. Al vaquerito de la pluma real, que toca la flauta, que viste con ropas amarillas y que gusta robar y comer mantequilla con sus amiguitos en Brajadam. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que hemos revisado algunos tópicos importantes respecto a la aparición del Señor Krishna. Estoy seguro que mañana pues nos vamos a seguir deleitando mucho más, escuchando todos estos tópicos filosóficos, teológicos, pero también mucho respecto a sus lilas totalmente trascendentales y extraordinarios que realizó hace 5,000 años cuando apareció en los bosques de Braja, en Gokula, ¿verdad? Bien, entonces vamos a dejarlo aquí. Vamos brevemente a revisar si hay alguna inquietud, algún comentario o también a algún saludo. Bien, entonces por aquí tenemos a Prabhu Vishwamitra Das, Hare Krishna Prabhu Vishwamitra, reverencias también. Muktinath Prabhu también, mis reverencias, Vaishnava. Y también tenemos a la Madre Cristina. Muchas gracias, Hare Krishna Madre, reverencias. Bien, muchas gracias nuevamente a Chitrak Prabhu y a todo el equipo de ISKCON Argentina por darme la oportunidad de estar aquí en esta fiesta de domingo
deleitándome, en el caso personal, deleitándome y purificándome, es decir, realizando este servicio, en primer lugar, para mi propio beneficio, para mi propia purificación y también para de una u otra manera tratar de servir a todos ustedes y también de una manera muy sincera y humilde tratar de servir a Srila Prabhupada y al Señor Chaitanya a través de la lectura de estos tópicos espirituales. Aquí Prabhu Muktinath tiene un comentario, dice: Prabhu, parece que no puedo escucharle, parece que no puedo adjuntarle una fotografía de la deidad de Sri Varaha en Vrindavan. Esa deidad rescata una tierra plana y no esférica, como se la representa en pinturas más modernas. ¿Alguna apreciación sobre el tema? Bueno, Hare Krishna Prabhu, muchísimas gracias por su inquietud. Siempre, como siempre, son muy importantes, muy inteligentes también, debido a la magnitud, ¿no?, de la persona a quien quiere, Muktinath Prabhu. Bien, sí, voy a tomarme solo unos minutos. Ese tema nos da para ir a hablar desde aquí hasta el sol, ¿no? Y más allá, ¿no?, como dice en la película, ¿no? Ir hasta más allá con ese tema. Pero voy a resumirlo así muy, muy chiquito. Bien, porque ya estamos en el tiempo también. Se trata de una cuestión de perspectivas. Recordemos que el conocimiento védico es un conocimiento que abre nuestra conciencia. No es un conocimiento que abre una llave para que el agua corra en una dirección, sino que el conocimiento védico es como esos chorros que hay en los jardines que se despliegan, ¿no?, de manera circular, incluso giran, ¿no?, y cubre todo. Eso es Veda. El Veda es una forma de abrir nuestra comprensión. Y nos damos cuenta que en realidad ambos conceptos tienen su espacio, tanto si consideramos que la Tierra es plana como si la Tierra es esférica. Debido a mi corto entendimiento y a lo que he estudiado, buscando siempre, porque también siempre fui muy, muy interesado, ¿no?, y muy minucioso en tratar de entender estos tópicos astronómicos que se describen en el quinto canto del Bhagavatam. Y también he estudiado algunos libros de otros Vaishnavas, como por ejemplo el ya desaparecido Sariputta Das, quien tiene libros como el The Sacred Universe, el universo sagrado, y muchos más, en donde explica todas estas complejidades. Entonces, y muchos más. Sariputta Das, en sus gráficas, no presenta a la Tierra en sí, ¿no?, como una cosa plana, sino como que fuese una especie de canica, ¿no?, en un plano. Entonces, hasta donde yo puedo comprender, que no es la verdad absoluta, es lo que yo comprendo de lo que he estudiado, y es perceptible refutación, aunque trato siempre de basarme lo más posible en el Shastra, en el quinto canto del Bhagavatam y otros escritos, es que la tierra es como una canica, como decía, pero una canica que junto a muchas canicas más forman un plano. Como los anillos de Saturno. Cuando uno ve a Saturno desde nuestra posición con un telescopio, uno parece que está viendo un planeta que tiene un halo circular, ¿no?, que tiene ahí un disco, ¿no?, alrededor de él. Pero cuando nosotros nos acercamos, o si pudiésemos acercarnos en una nave, veríamos que en realidad son diferentes rocas que se encuentran flotando alrededor de Saturno. Sin embargo, cuando lo vemos de lejos parece totalmente plano. Entonces la Tierra es parte primero de una región que se conoce como Jambudvip. Y Jambudvip es una isla. Dvipa significa isla. Y esta isla tiene varios varshas. Tiene
9 barshas. Y la última barsha al sur es Bharata Barsha. Y la tierra, esta canica, es parte de ese barsha, que está junto a otras, está formando una especie de plano. Y a su vez este Jambudvip es parte de otras islas concéntricas, ¿eh? En total, si no me equivoco, son 7, que forman una especie de disco que divide a todo el universo entero en 2. Entonces, es por esta razón que Sukadeva Goswami, para poder hacernos entender estos tópicos y describir la geografía espacial, la geografía cósmica o cosmológica, Sukadeva Goswami recurre a describir esta geografía como si describiésemos la geografía en nuestra Tierra, hablando de montañas, hablando de océanos. Y por eso Srila Prabhupada, en un significado, él dice, los planetas son como islas que flotan en el océano, que en realidad es el espacio. Por lo tanto, nosotros debemos entender apropiadamente esto. No es que vamos a salir y vamos a encontrar montañas y vamos a encontrar cosas así. No, está hablando de la descripción que hace Sukadeva Goswami, es lo más próximo para que nosotros podamos entender esta geografía universal. Y por lo tanto, él describe, por ejemplo, valles, islas, océanos. Todas estas descripciones nos ayudan a comprender hasta cierto punto, porque el tema es sumamente complejo, y de hecho Sukadeva Goswami lo menciona, que es complejo en el quinto canto. Cuando va a empezar a hablar de esto, él dice, esto es complejo, es muy difícil de entender, pero para darnos una idea, él utiliza esta terminología. Entonces la tierra es una esfera. En el Bhagavatam se mencionan varias palabras que se aplican a cuerpos esféricos, no planos, cuando describe la tierra. Y Srila Prabhupada habla del globo. Muchas ocasiones Srila Prabhupada habla de esta tierra como el globo terrestre. Entonces la tierra es un globo, es una esfera, pero es una esfera que junto con más esferas o más cuerpos nos dan la impresión de formar un gran plano. Y es por esto que podemos ver desde cierto ángulo que podemos ver, como usted decía, Varahadev sosteniendo una aparente tierra. Está muy bien, porque si nosotros vamos a ver, por ejemplo, si vemos la tierra está compuesta por muchos granos que están allí, o como los átomos en realidad están flotando unos al lado de otro, aunque no pegados, porque hay un gran espacio entre un átomo y otro, pero parece que fuera una cosa sólida. Entonces, está bien esa representación, pero está también muy bien la representación de la tierra como una esfera que ha caído al fango. Ahora, definitivamente no puede referirse a que Varahadev estaba levantando todo este disco que se llama Bhumandal. Mandala significa disco, tierra, un disco de tierra, que es Bhumandal, que está constituido por estas 7 islas, incluida la isla Jambudvip, porque se explica en el Bhagavatam que la tierra cayó al fondo del océano. Entonces, por una cuestión simplemente geométrica, nos podemos dar cuenta de que si un disco que divide una esfera, nunca puede ir al fondo de esa esfera, porque simplemente su diámetro es mucho más amplio, es decir, tiene el máximo diámetro que lo que podemos concebir al fondo de la esfera. Y por lo tanto, ¿cómo podría caer al fondo? Imposible. Por lo tanto, lo que cayó al fondo del océano de Garbha no fue todo el disco terrenal, sino una parte. Y esa parte que cayó al fondo del océano de Garbha fue justamente esta tierra. Ya sea expresada en la forma de una montaña, de algo plano, o en la forma de una esfera, como se lo ve, por supuesto, en el Bhagavatam lo tenemos, ¿no? A Varahadev levantando la tierra esférica. ¿Está bien? Entonces es cuestión de perspectiva, es cuestión de enfoque. Por eso recordemos siempre, y siempre trato de decirle a los estudiantes, Veda significa amplitud de enfoque, analizar las cosas desde varios ángulos. Esos son los Vedas, nos abre nuestra perspectiva, nos abre nuestro abanico de comprensión. ¿Algo más decía el Prabhu? Decía, creo, algo más.
Se salta. Bueno, espero que haber respondido a su pregunta, Prabhu. Muchas gracias. De acuerdo a mi corto entendimiento, ¿no? Y a lo que he estudiado. Dice Madre Cristina, dice, ¿hasta dónde Prabhupada se refería a la tierra en el... Ya no puedo ver más. A ver. Es que se me salta. En el Bhagavatam como una esfera. Correcto, sí, es verdad. Aquellos que por misericordia de los Vaishnavas de Krishna hemos podido estudiar el Bhagavatam, en todo el Bhagavatam, Srila Prabhupada se refiere a la tierra como una esfera. Sariputta Das, estudioso, PhD en todos estos temas de física y astrofísica, también se refiere a la tierra como un globo. Y en sus explicaciones la presenta como un globo. Porque la evidencia es muy amplia, ¿no? Claro, hay actualmente el tema, ¿no?, de la tierra plana y todo esto, pero el enfoque real es ese, ¿no? Es como si yo en este momento tengo aquí una mesa y empiezo a juntar varias canicas, aunque no la pongo una al lado de otra. Si me alejo, voy a ver como si todas las canicas estuvieran formando un plano. Y no hay problema en que yo diga este plano. Pero si vamos a hacer un zoom, vamos a encontrar que hay espacios, ¿no? Entonces, eso es la Tierra. La Tierra está junto a otras islas formando un plano. Y ese plano se conoce como Bhumandala. Muy bien, muchas gracias, Madre. Correcto. Prabhu dice, gracias, Prabhu, creo que hasta lo entendí. Muchas gracias, Prabhu. Siempre es un placer poder ocuparme en servicio y tratar de responder también todas las inquietudes, ¿no?, las que yo pueda de acuerdo a mi estudio y mi corta realización. También podemos seguir discutiendo esto mucho más, ¿no?, ampliamente, muy ampliamente también, como a veces me instalo días enteros a discutir algunos tópicos también con otros Vaishnavas como Vishwamitra Prabhu. A veces nos tomamos todo el día en un tópico, ¿no? Y estamos en la mañana, almorzamos, seguimos, merendamos y seguimos y nos vamos a acostar y hasta que finiquitamos el tema, ¿no? Bueno, muchas gracias, Prabhu Muktinath Das, por sus preguntas, Madre Cristina también, y también a Vishwamitra Prabhu. No sé si hay alguien más, sino bueno, muchas gracias a todos y que tengan, por supuesto, un feliz Krishna Janmastami el día de mañana. Muchas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada aquí. Jai.